Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen que se puede transmitir desde la Luna con un delay de 20 o 30 segundos, que no es tanto como para dejar de considerar que están transmitiendo en vivo. No sabía esto, muchas gracias por el dato. De todos modos, ese live stream que pretendía estar transmitiendo desde la Luna tiene varias otras cosas inverosímiles. No era esta la única. Gracias por el dato, de todos modos. Comenté sobre un vehículo, el Blackbeard, o mejor dicho, sobre la mentalidad que llevó a construir ese vehículo, que se mueve con el viento más rápido que el viento. Y me varias hipótesis de cómo funciona esto. Paso de opinar, si los físicos de profesión no se ponen de acuerdo, paso. Una que comentaron seguro que no es. Me dicen que funciona por la inercia. No. A ver, si un barco de vela viene a 10 kilómetros por hora en un viento de 10 kilómetros por hora y de repente la velocidad del viento baja a 5 kilómetros por hora, por un rato va a andar más rápido que el viento porque viene lanzado. Sí, eso no está en discusión. El asunto es que este vehículo, el Blackbeard, se mueve más rápido que el viento con un viento de cola constante. Este es el asunto. Y no está claro de dónde sale esa energía extra. Parece las máquinas de movimiento continuo que en un tiempo eran moda en YouTube haciendo, que obviamente eran todas falsas. Alguien me dice que vio en su universidad cómo gente con talento se termina adoptando rápidamente la mentalidad de que ciencia es algo que está revisado por pares. La revisión por pares quizás fue algo bien intencionado que se introdujo para tener un criterio claro de aceptación de algo como ciencia, como no ciencia, pero terminó convirtiéndose en una falacia de autoridad. Terminó siendo una especie de nuevo aristotelismo medieval esto. Humberto me dice que también pasa lo mismo con alimentos. Yo dije que en el tema del clima se está discutiendo ideología y no hechos. Que lo mismo pasa con temas como la nutrición, con los alimentos transgénicos, etcétera. Sí, también pasa, es esta misma cuestión. Es una discusión sobre ideología, simplemente que se ha disfrazado de estamos siguiendo la ciencia, nuestra ideología científica. Pasa que incluso, ¿saben con qué? Con esto, con la política. La política hasta cierto punto, sin llegar a los absurdos que pretendieron algunos pensadores positivistas de hacer una sociedad científica, hasta cierto punto la política puede seguir ciertos criterios científicos. El principio, la misma causa tiene siempre el mismo efecto, es algo que cualquier persona que va a proponer una ley tendría que tener muy en cuenta. Cualquiera que va a presentar un proyecto de ley tendría que decir, en algún país, en algún momento, hubo una ley parecida a esta, ¿cuáles fueron sus efectos? ¿Por qué? Porque la misma causa tiene siempre el mismo efecto. O sea, hasta cierto punto la misma política podría regirse por criterios científicos. Y desde luego no lo está haciendo. Hablé en un video anterior del materialismo dialéctico, se me estaba cortando el tiempo y fui demasiado lacónico, dije es una pseudociencia. El materialismo dialéctico dice que la historia se puede explicar como lucha de clases. Y desde luego las sociedades, toda la cultura, etcétera, se pueden explicar como lucha de clases. El problema es que cuando alguien, y hay muchas teorías de este tipo, cuando alguien explica un fenómeno diciendo que es el resultado final de una lucha entre dos fuerzas antagónicas, el problema es que lo explica todo y no explica nada. Por ejemplo, yo digo que la lluvia es causada por el conflicto entre las fuerzas llovidoras y las fuerzas de la no lluvia. Si el espíritu de la lluvia se impone rotundamente, tenemos una tormenta. Si es derrotado, si se impone la no lluvia, tenemos un día soleado. Llovizna es tablas. Y un día de chaparrones aislados es un partido de ida y vuelta, está peleado.
Ok, ¿y qué tiene que pasar para que mi teoría no se cumpla? ¿Qué tiene que pasar para que, ok, si pasa esto, si no sé, si llueve de costado, mi teoría es falsa? ¿Qué tiene que pasar que demuestre que mi teoría es falsa? Este es el asunto. Esta es la diferencia entre una teoría pseudocientífica como el materialismo dialéctico y una verdadera teoría científica como la relatividad general. Una hace predicciones absurdamente improbables de acertar por casualidad que si no fuesen confirmadas demostrarían que la teoría es falsa. La otra explica todo lo que pasa en el universo y nada puede contradecirla. Esta es la diferencia, esta es la característica fundamental de una teoría pseudocientífica. Ejemplo, el materialismo dialéctico. ¿Qué pienso del arte globo homo? Es un completo error de concepto. Definir un arte por la ideología política es como definir un partido político por un movimiento estético. Imagínense un candidato electoral que dijera yo soy puntillista, me gusta la pintura puntillista. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué pensás hacer si ganás las elecciones? ¿Qué pensás hacer cuando gobiernes? Bueno, esto es el mismo absurdo al revés. Un arte que se define por una ideología política es absurdo. Términos como homofobia, transfobia son neolenguas, sí, porque no distinguen. Esta es la característica central de lo que se llama neolengua. No distingue el hecho de la interpretación del hecho. No puedo decir, yo no creo que la homofobia sea una fobia, porque que es una fobia está implícito en la definición de homofobia. La neolengua da una definición de los hechos que implica una interpretación de los hechos. La definición implica una interpretación y usando neolengua no podés dar otra interpretación, no podés contradecir esa interpretación que está implícita en la definición de la palabra. Esto es propio de todas las falsificaciones idiomáticas. Ejemplo, homofobia, transfobia. Esto es pseudo lenguaje. Zuko el zorro curioso me dice que se podría hacer un debate filosófico ateo-teísmo e incluiría como filosofía. Sí, pero acá viene el asunto. Que el teísta puede debatir filosóficamente, pero el teólogo acepta unos criterios de autoridad, digamos la Biblia, si es un teólogo cristiano, que el ateo no acepta. Y si va a discutir en términos estrictamente racionales, ok, eso es filosofía. Por eso hay una diferencia entre teología y filosofía teísta. El filósofo teísta acepta debatir sin argumentos de autoridad, sin invocar la Biblia la escribió Dios, por lo tanto Dios existe. No usa ese argumento. Intenta defender su posición de modo estrictamente racional. Pero precisamente por esto es filosofía, no teología. La teología y la filosofía se excluyen mutuamente, y esto no es mi opinión, es lo que decía el inventor de esos términos, Tomás de Aquino. Lo inventó para distinguir esta cuestión fundamental entre el pensador que acepta la autoridad de la Biblia y el que no la acepta. Que el que no acepta la autoridad de la Biblia no necesariamente es que sea ateo. Lo que pasa es que está decidiendo pensar de modo estrictamente racional. O sea, una misma persona puede ser filósofo y teólogo. Es raro, pero puede serlo. Me cuenta alguien que estuvo viendo videos de canales ateos y que lo reforzó en su cristianismo esto. Sí, a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa que cuando termina el video se me pasa. Digo, mira si va a existir Dios. Pero sí, mientras los estoy viendo, no. Yo no tengo nada que ver con estos tipos, yo soy creyente. ¿Sabe qué pasa con esos videos? Que no son para usted. No están tratando de convencerlo a usted. Este es el asunto. Por eso son tan ineficientes por eso son tan ineficientes en eso. Esto lo entendí claramente oyendo a un crítico de cine protestante que estaba hablando del cine cristiano, de películas como... Le llamaba cine cristiano a basofias como Dios no ha muerto. Que
Si vos decís, los ateos adoran al diablo y son personas terribles, el ateo que te oiga se va a lanzar una carcajada porque sabe que es mentira y ya está mal predispuesto a escucharte. Entonces, por ahí te va a escuchar para trolearte, para reírse, pero no lo vas a convencer. Y no está pensado ese discurso para convencer. Ese discurso es eterno, es interno. Es para decir, nosotros somos seres superiores, no nos juntemos con esta chusma. El resto son seres despreciables inferiores a nosotros. Es un discurso de culto, no es un discurso de predicador. No es para hacer conversos, es para reforzar el sentimiento de lo que yo llamo la visión del mundo como apocalipsis zombies. Lo único que existimos somos la comunidad de sobrevivientes, el resto son zombies. Los canales fundamentalistas ateos en YouTube, que son unos cuantos y cada uno de ellos tiene 500.000 de suscriptores, funcionan así, no son para ser conversos. Son un discurso de un culto, son un discurso de nosotros somos la raza superior, nosotros somos los inteligentes, yo soy intelectual muy inteligente porque soy ateo, soy re científico. Ese es el discurso. No es para convencerlo a usted, por eso es tan malo en eso, porque simplemente no es su función convencerlo a usted, no es para eso ese canal. Si no había un pensamiento, no había técnica científica antes de la Edad Moderna, que hay de cosas como el torno de Arquímedes. El torno de Arquímedes no es algo desarrollado con una teoría científica, es algo que surge de un proceso evolutivo. A ver, ahí se han encontrado en el Cabo de las Tormentas en África, se han encontrado puntas de flecha que tienen 200.000 años, más de 200.000 años, cuyo proceso de fabricación tenía 15 pasos claramente diferenciados. En ningún momento dije que esos tipos fueran idiotas. Lo que digo es que no era una tecnología surgida de una teoría científica. Esto es lo propiamente moderno. El torno de Arquímedes es un molino hidráulico, es una variante de un molino hidráulico. En realidad es un molino hidráulico al revés. En vez de usar agua para mover una rueda, se usa una rueda para mover agua. Es el mismo principio dado vuelta. El molino hidráulico se le ocurrió quizás a alguien que vio una carreta con una rueda apoyada en una carreta que había quedado con una rueda apoyada en el agua y que estaba la rueda girando, y se le ocurrió la idea. La rueda es una mejora técnica del rodillo, y el rodillo se le ocurrió a alguien que vio rodar un tronco por una colina. O sea, hay un proceso evolutivo. Hasta llegar a cosas sofisticadísimas, una van surgiendo de la otra. Esto es lo diferente. No es así como se inventó, por ejemplo, el motor diésel. Esto es lo que... Y si quiere puede buscar antecedentes. Por ejemplo, el ángulo gótico, el arco gótico, ya es tecnocientífico, porque en cierto sentido, porque es algo que está basado en una teoría geométrica. Mientras que el arco romano surgió de un proceso evolutivo. Lo podemos rastrear viendo cómo sostenían el techo distintas civilizaciones a lo largo de los milenios. Vemos cómo se fue perfeccionando la idea hasta llegar al arco romano. El arco gótico ya tiene una teoría, ya es esencialmente una teoría geométrica, una teoría física, y de ahí surge la tecnología, ya es otra cosa. ¿Algún consejo? Tengo que defender el patriotismo en un debate. ¿Algún consejo? Distinga patriotismo de nacionalismo. El patriotismo es un sentimiento, es un comportamiento. El nacionalismo es una idea, el nacionalismo es una ideología política. No digo que se centre en esto, pero por lo menos hágalo. Distingue, una cosa es el nacionalismo, otra cosa es el patriotismo. Y voy a dividirlo en dos, sigo en la segunda parte.